Gracias que está con nosotros, como todos los días, a través de este blog de Javier Solórzano, su servidor, a través de www.radio13.com.mx. Fíjese que a lo mejor usted recuerda una página que fue poco común en los medios de comunicación y en nuestro país, cuando los senadores estaban discutiendo la famosa reforma electoral. Ahí estaban discutiendo la reforma electoral los senadores y estaban viendo cómo le hacían. Y una de las partes importantes de la reforma electoral pues tenía que ver con los medios. A ver, seamos objetivos, digan lo que digan. ¿Usted cree que lo que a lo largo de las elecciones del año 2006 apareció en los medios de comunicación, las ganancias de las principales televisoras, las ganancias de las principales estaciones de radio, ¿usted cree que tiene una cierta lógica en un país que le dedica tanto dinero a ese tema? Porque el dinero que se le pagaba a las televisoras es el suyo y el mío, ¿eh? O sea, ¿usted cree que tenía una lógica para además ver el desaseo, la mugre que aparecía a través de la televisión y en el radio en menor medida, pero sobre todo en la televisión? Se tenía que hacer algo, se tenía que hacer algo. Si la elección de por sí tiene términos cuestionables y los medios de comunicación juegan un papel relevante, pues se tenía que hacer algo. Entonces, esto era un asunto que todos coincidían, ¿eh? Por más que hoy se enojen unos y otros, los únicos que no querían eran la televisión, pero el PAN, el PRI, el PRD, las ONGs, los observadores internacionales. Seguramente usted y yo decía, bueno, a lo mejor no ganó mi candidato o sí ganó mi candidato, pero lo que no podemos es seguir siendo tan groseros con el uso tan abrumador del dinero. Sobre todo cuando este dinero forma parte de usted y de su servidor. Sí se ahorró y se está ahorrando mucho. Se está ahorrando en algunos casos, por ejemplo, para las elecciones del 2009 se está ahorrando como un 50%, con un 60%, y para las elecciones del 2012 se puede ahorrar la mitad, o sea, 50%, 40% de lo que se gastaba. Es importante porque las elecciones estaban pasando por la televisión y por el radio. Lo importante es cómo pasaban, no es que no pasen, sino cómo pasan, cómo se traducen informativamente. Entonces, bueno, se tomaron decisiones y una de ellas fue la reforma electoral. Y la reforma electoral tiene una parte de los medios. Y a lo mejor recuerda usted aquella famosa sesión de octubre, noviembre, ya no me acuerdo bien, allá en la Cámara en uno de los salones de la Cámara de Senadores, enfrente de Jicotencatl. Y ahí estaban cuando de repente pues aparecieron los dueños de los medios y sus empleados. Porque eso fue la verdad, ¿eh? Fueron sus empleados que además empezaron a hacer apologías de la libertad de expresión cuando ellos son la mejor representación de que la libertad de expresión ahora sí que solamente a mi conveniencia, ¿no? Alguien dijo, ¿cómo es posible que hagan todo esto ahora que no está el presidente en México? Hágame usted el favor, ¿no? Bueno, pasa pues. Y otros digan, es que se está inhibiendo la libertad de expresión. Mangos, hombre, se estaba inhibiendo la lana. Y eso era lo que les preocupaba. Entonces, por más que le hicieron, no pudieron restablecer el camino y al fin y al cabo las cosas quedaron así, con una nueva ley, con una nueva reforma, con un nuevo COFIPE y sobre todo con nuevos instrumentos para que los medios de comunicación jugaran un papel diferente del que jugaron y que hubiera más elementos claros de contratación a la hora que los partidos políticos quisieran describir y tener una cierta regulación sobre ello. Esto no quiere decir, porque era otro de los argumentos que aventaron aquella vez, no quiere decir que los medios de comunicación sean limitados a la expresión de sus programas de opinión o que cualquier conductor, incluyendo los de espectáculos, digan, a mí me parece muy guapa o muy guapo tal candidato o aquel me parece odioso. No le iban a poner tache por eso, el asunto era otro. Por eso de repente por eso se jugó con tanto tramposamente el asunto, ¿no? Porque decían, es que ya nadie va a poder decir nada. No. Es nada más la contratación de los partidos políticos y desinformación y de cómo no puede cualquiera ir a Televisa, TV Azteca o la empresa que sea decir, yo quiero una lana y aquí la meten. No. Si es un asunto que tiene que ver directamente con el proceso electoral, etcétera, ahí van los propios, el IFE, y el IFE hace una barra programática y a partir de ahí entran las cosas. Así se contrata. Estos días han pasado lo lógico. Uno, tampoco dramaticemos. Era muy difícil la instrumentación, está siendo complicada y algunas empresas lo han entendido. Entonces ha habido una negociación interesante, conversaciones interesantes. Otras no lo han entendido. Otras incluso a través de un error del Frente Amplio Popular, de decir por una parte Muñoz Ledo, yo no sé ni quién pagó eso, y no fue el Frente, y luego sale Dante Delgado de Convergencia a decir, pues lo pagué yo, bueno, no lo ha pagado, el que lo contrató fui yo,
Entonces, primero, el FAP se tiene que poner de acuerdo. Segundo, la argumentación de que el FAP, el Frente Auténtico Popular, no es un partido político, claro que no lo es. Pero ¿qué tal si le quitamos al PRD, al PT y a Convergencia? ¿En qué queda el FAP? En la nada. Entonces sí es un partido político, porque es la argumentación en el comunicado de TV Azteca. Entonces ese asunto se tiene que resolver. Pero se tiene que resolver también el otro, porque el otro va a ser ya regular, va a ser cotidiano. Entonces ahí tenemos que ver cómo le va a hacer el IFE y a ver si las televisoras entienden que estamos bajo un nuevo régimen y que no se puede pasar. Se lo digo. Primero, el IFE tiene que cometer el menor número de errores, porque más errores del IFE significa que se cuelen los vivales para ampararse y hacer mil cosas. Eso es lo primero. Pero segundo, que no pueden vivir las leyes mexicanas a través del régimen del amparo. Qué bueno que existe el amparo, pero cada vez que hay algo que les va a pegar, se amparan. Oiga, me amparo. Oiga, me amparo. Pues así va a ser muy difícil, porque entonces el cumplimiento de la ley está sometido al amparo. Yo creo que también las televisoras deben de ser serias y deben de ser responsables. Le insisto, Televisa ha entrado en otro terreno que el propio IFE lo ha ponderado, en tanto que Televisión Azteca vive en el amparo, ¿no? Vive siempre en este momento de, bueno, vamos a utilizar la ley al máximo y vamos a estirarla al máximo y mientras no pago. Vamos a ver qué sucede. Yo le quiero decir que entiendo que podrían molestarle a mucha gente. Es que ahí va otra vez este famoso asunto de la libertad de expresión. No, no va por ahí. Se lo puedo asegurar que no va por ahí. Y habrá que tener cuidado para ver cómo se aborda en los próximos tiempos. Ahorita nos puede parecer un caos. Yo le pido que esta reforma electoral la midamos en el 2009, va a haber dificultades, pero la midamos en el 2009 y la midamos en el 2012 y se va a dar cuenta, por lo pronto, que se gasta menos y segundo, que las campañas pueden subir de nivel, porque patanes y vivales los hay en todos lados, aquí y en China, pero con los reglamentos y las leyes claramente establecidas, le puedo asegurar que va a ser más difícil que se metan los patanes y los vivales. Oiga, pásela bien, ahí estaremos aquí en comunicación a través de www.radio13.com.mx. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí cuando se le ocurra meterse, aquí andamos. Adiós.